La vida muchas veces da giros que uno desearía olvidar. O, en su defecto, evitar. Giros crueles, de esos que se quedan contigo para siempre, haciéndote pensar. Cuestionarte. Siempre lo he dicho desde aquel día. Tenía 23 años cuando trabajaba en el Museo de Historia Natural de mi ciudad. Realmente me encantaba mi trabajo. Era fascinante poder ver los fósiles todos los días, mientras de vez en cuando hacía rutinas de mantenimiento junto a otros compañeros. Había una sección en específico que siempre me resultó inquietante. La zona de los animatrónicos. Dinosaurios de gran tamaño, completamente fijos, colocados en una enorme sala rodeada de dioramas inmensos. Las únicas luces provenían de focos de colores que iluminaban esas bestias mecánicas desde distintos ángulos, proyectando sombras deformes sobre las paredes. Sus movimientos eran limitados, torpes, casi antinaturales. Y los sonidos que emitían, reproducidos en bucle, terminaban volviéndose insoportables si permanecías ahí demasiado tiempo. En los últimos meses, casi nadie visitaba esa zona, y menos aún cuando, a finales de año, fue cerrada para darle mantenimiento a los robos. Esa semana de mantenimiento coincidió con un evento especial para los niños que nos visitaban desde una escuela primaria. Se les dio un recorrido por el museo y, al finalizar, se organizaron actividades infantiles. Pizza, juegos, premios, ese tipo de dinámicas que suelen hacerse en esos eventos. Nunca me interesaron demasiado. Recuerdo que, en algún punto de la tarde, los niños comenzaron a jugar a las escondidas, dispersándose por casi todo el museo. Algunos corrían por los pasillos, otros se ocultaban entre exhibiciones, incluso en zonas donde no debían estar. También veía a mis compañeros de turno tratando de llamar la atención de los niños continuamente. Yo simplemente me quedé mirando desde lejos, aprovechando mi descanso. El ruido era constante, risas, pasos apresurados, voces que se llamaban entre sí. Hasta que, por un momento, algo me llamó la atención. Una mujer, probablemente una de las maestras, preguntaba en voz alta por uno de los niños. Pasé de largo por un momento, pues yo solo quería aprovechar mi tiempo de descanso. Realmente me sentí algo extrañado por la mujer. Aunque muchos niños estaban jugando a las escondidas, me resultaba raro que aquella mujer estuviera gritando el nombre de uno en específico, con tanta insistencia. Pero, en fin. Mi hora de descanso había terminado. Tenía que volver al trabajo. Fui a la sala de los animatrónicos para adelantar un poco aquel proceso de mantenimiento tan tedioso. El lugar seguía igual de inquietante que siempre. Silencioso, con esa iluminación artificial que apenas dejaba ver las siluetas de los dinosaurios. Me acerqué al Triceratops. Siempre fue el que más me incomodaba. Su tamaño era desproporcionado, y su cabeza, demasiado baja, como si estuviera observando a cualquiera que pasara frente a él. No tardé en notar algo fuera de lugar. La compuerta trasera estaba abierta. No debía estarlo. Solo se abría cuando algún técnico necesitaba hacer ajustes internos, y, hasta donde sabía, eso ya se había hecho días antes. Aún así, no le di demasiada importancia. Supuse que alguien la había dejado así por descuido. Sin revisar el interior, tomé la compuerta y la cerré de golpe, usando más fuerza de la necesaria para asegurarme de que quedara bien sellada. Entonces lo escuché. Un golpe seco. Distinto. No sonó como metal chocando contra metal. Fue algo más apagado. Me quedé inmóvil unos segundos, con la mano aún sobre la compuerta. Pensé en abrirla de nuevo, solo para asegurarme de que nada se hubiera movido dentro. Pero al final no lo hice. Ya quería terminar mi turno. Así que simplemente lo dejé pasar. Me alejé para revisar el resto de los animatrónicos, verificando que ninguno tuviera sus compuertas abiertas. Pensé que, probablemente, todo había sido un simple descuido de alguno de mis compañeros. Tras haber verificado que todo estaba en orden, decidí apagar las luces del lugar. El museo ya estaba por cerrar, y yo ya había cumplido con mi parte. Mientras caminaba por el pasillo en dirección al lobby, la vi de nuevo. La misma mujer. Esta vez se acercó directamente a mí. Me preguntó si no había visto a un niño. Teddy. Dijo su nombre como si esperara que, al escucharlo, algo hiciera clic en mi mente. Pero no fue así. Negué con la cabeza y me encogí de hombros. Le dije que había estado ocupado con el mantenimiento. Que no había visto a ningún niño en particular. Su expresión cambió al instante. No fue sorpresa. Fue algo peor. Desesperanza. La vi alejarse, preguntándole a otros miembros del personal, uno por uno. Todos respondieron lo mismo que yo. Nadie lo había visto.
Con el paso de los minutos, el ambiente comenzó a volverse incómodo. Los demás niños ya estaban reunidos en la entrada, junto a sus profesores. Algunos seguían riendo. Otros empezaban a notar que algo no estaba bien. En cierto punto, alguien del personal le pidió a la mujer que se retirara. El museo estaba cerrando. No podíamos quedarnos más tiempo. Pero ella no se movió. Se quedó ahí, firme, mirando hacia el interior del museo. Como si supiera que algo no estaba bien. Solo puedo decir que, pobre mujer. Seguridad tuvo que sacarla prácticamente por la fuerza. El autobús escolar ya estaba listo para partir. Algunos niños ya estaban sentados, mirando por las ventanas, ajenos a lo que estaba pasando afuera. Pero hubo algo que me heló la sangre. En medio del forcejeo, la escuché decir algo. ¿Cómo le voy a explicar a sus padres? No gritó, no lloró. Lo dijo como si ya supiera que no había nada que hacer. Me quedé observando la escena, con mis cosas en la mano, listo para irme a casa. Los de seguridad solo repetían lo mismo, que el museo no se hacía responsable, que debía hablar con las autoridades correspondientes. Recuerdo haber pensado que todo eso sonaba mal, frío, incluso negligente. Pero, aún así, no lo cuestioné, simplemente me fui. Mientras caminaba hacia la salida, vi cómo el autobús escolar finalmente arrancaba, y me quedé observándolo. Hasta que desapareció. Al día siguiente, tomé mi turno como era habitual. Era temprano por la mañana, y me correspondía comprobar el funcionamiento de los animatrónicos. Fui solo. Nunca me gustó hacerlo sin compañía, pero mis compañeros llegaban más tarde, así que tuve que adelantarme. La sala estaba en silencio cuando entré, más de lo normal. Activé el sistema poco a poco. El tiranosaurio fue el primero en responder. Sus movimientos eran los de siempre, mecánicos, predecibles. Luego el anquilosaurio. Después el estegosaurio. Todos funcionando sin problemas. El último fue el triceratops. Desde el primer movimiento supe que algo no estaba bien. No fue un fallo evidente, no al principio. Era más bien, la forma en la que se movía. Sus mecanismos emitían crujidos irregulares, como si algo dentro no encajara del todo. Cada movimiento parecía forzado, tenso, como si el peso estuviera mal distribuido. Incluso hubo un momento en el que se detuvo a mitad de un ciclo. Y luego continuó. Como si nada. Fruncí el ceño, observándolo unos segundos más. Pensé en revisarlo. Abrir la compuerta otra vez. Pero al final no lo hice. Me convencí de que solo era desgaste. Después de todo, los animatrónicos llevaban años funcionando sin parar. Decidí dejarlo para más tarde. Y me fui de la sala. El ruido de los rugidos pregrabados, como siempre, terminó resultándome insoportable. Cuando abandoné la sala, me dirigí al cuarto de empleados para tomar un descanso. Aún puedo recordar que al pasar por la entrada del museo, vi a dos oficiales de policía hablando con uno de mis compañeros de taquilla. No era asunto mío. O al menos eso pensé. Solo quería descansar unos minutos antes de volver a la sala de animatrónicos. A pesar de haber revisado todo, aún quedaban algunos pendientes. El sistema de ventilación, por ejemplo, necesitaba un par de ajustes. Cuando regresé con mis herramientas, decidí mantener a los animatrónicos apagados. El silencio, aunque incómodo, era preferible al ruido constante de los mecanismos y las grabaciones de rugidos en bucle. Me arrodillé junto a una de las rejillas de ventilación y comencé a desatornillarla. Fue entonces cuando lo percibí. Un olor. Al principio era leve, pero desagradable. Pero, a medida que pasaba el tiempo, se fue haciendo más intenso. Fruncí el ceño, intentando identificarlo. Pensé que probablemente venía de las propias ventilaciones. La suciedad solía acumularse ahí. Quizá una rata muerta. O tal vez cables quemados. No lo sé. Lo cierto es que no quise pensar demasiado en ello. El olor parecía hacerse un poco más fuerte cada vez que me acercaba a la rejilla, pero aún así lo ignoré. No era mi turno de limpieza, de eso se haría cargo alguien más. Yo solo quería terminar mi trabajo lo más rápido posible. Esa semana ya había sido lo suficientemente pesada con todo el mantenimiento. Así que continué como si nada. Cuando mi turno terminó, me despedí de mis compañeros como de costumbre. Horas después de mi turno, en mi casa, esa noche, mientras me preparaba para cenar, recibí una llamada de uno de mis compañeros del turno nocturno. Me dijo que fuera al museo. Que fuera rápido. Nos necesitaban. Aunque molesto, me alisté y regresé. Cuando llegué al lobby, uno de los de seguridad me explicó la situación. Había un olor fuerte, insoportable, proveniente de la sala de los animatrónicos. No hizo falta que dijera más.
Entré junto a un par de compañeros. El olor nos golpeó desde antes de cruzar la puerta. Era difícil de describir, como si algo orgánico hubiera sido dejado ahí durante días. Nos vimos obligados a usar mascarillas, pero ni siquiera eso era suficiente. El olor se quedaba, se metía en la garganta, se impregnaba en la ropa. Nunca te acostumbrabas. Comenzamos a inspeccionar la sala. Fue entonces cuando lo vi. En la parte trasera del Triceratops, algo escurría. Un líquido oscuro, espeso, cayendo lentamente desde la compuerta de mantenimiento. Y el olor venía de ahí. Sentí cómo se me tensaba el cuerpo. Aún así, saqué la llave. No dije nada. Solo abrí. La oleada de aire que salió de dentro fue insoportable. Di un paso atrás, cubriéndome el rostro. Por un momento, pensé en no mirar. Pero lo hice. Y entonces lo vi. No eran cables. No era un animal. Era un niño. O, lo que quedaba de él. Estaba atrapado entre los sistemas internos del animatrónico, inmóvil. En un estado avanzado de descomposición. No supe qué hacer. Nadie supo. Pero en ese momento, entendí. El golpe. Ese sonido. No había sido una falla. Mis compañeros se acercaron tan rápido como pudieron cuando me vieron en shock. No tardaron en quedar igual que yo. Nadie dijo nada. No había nada que decir. Esos segundos se sintieron eternos, al menos hasta que una compañera se acercó y vio lo que nosotros. No pudo contener el grito de horror, y en ese momento, los miembros de seguridad acudieron para ver, y no dudaron en llamar a las autoridades, explicando la situación. Poco tiempo después, tras la llamada, varias patrullas llegaron al lugar. Preguntaron dónde estaba el cuerpo, y yo solo señalé el cuarto, y ahí fue donde lo vieron. Rápidamente nos evacuaron y llamaron a Protección Civil para sacar al infante. El animatrónico fue desmantelado. El museo quedó clausurado hasta nuevo aviso. Los forenses se llevaron el cuerpo, o lo que quedaba de él. A todos nosotros, el personal, nos llevaron a declarar. Durante el interrogatorio, uno de los oficiales me hizo una pregunta que no he podido sacar de mi cabeza desde entonces. ¿Cómo fue que nadie se dio cuenta de que eso estuvo ahí todo este tiempo? No supe qué responder. Dije que no había indicios, que no había señales. Fue mentira. Yo sí noté algo. El sonido, el movimiento extraño, el olor. Y aún así, no hice nada. Los oficiales me explicaron después lo que había pasado. Según los estudios forenses, el niño había quedado inconsciente por un fuerte golpe en la nuca. Debido al poco espacio y el calor interno, el infante falleció por asfixia. Murió ahí dentro. Sofocado, sin poder moverse, sin poder pedir ayuda. Su nombre era Teddy. Cuando lo dijeron, recordé a la mujer. ¿Cómo le voy a explicar a sus padres? No pude procesarlo. Quería vomitar, quería llorar, pero no salió nada. Solo quedó ese pensamiento, ese momento, el sonido de la compuerta al cerrarse. Renuncié al Museo de Historia Natural poco después. Nunca volví, pero hay algo que no se fue conmigo. Desde entonces, cada vez que escucho un golpe seco no puedo evitar preguntarme, si esta vez, debería abrir.